En este tema vamos a estudiar todo lo relacionado con los procesos de expulsión de los fármacos hacia el exterior del cuerpo. Antes de salir un fármaco del organismo, la mayoría de los fármacos sufre reacciones químicas que los transforman en sustancias más hidrosolubles. Este proceso se llama metabolismo, el cual ya lo vimos. Ahora, una vez metabolizado el fármaco, puede ser expulsado por alguna de las vías que se conectan con el exterior, o bien también algunos fármacos pueden ser expulsados sin ser metabolizados. En el riñón se llevan a cabo varias funciones muy importantes para mantener la homeostasis corporal, entre ellas filtrar y limpiar la sangre, eliminar el exceso de líquido y de las toxinas, mantener el equilibrio de las diferentes sustancias que hay en la sangre y contribuir a mantener de forma decisiva la presión arterial. Como ya dijimos, la excreción es la salida de los fármacos o de sus metabolitos al exterior del organismo, y el principal órgano que se encarga de este proceso es el riñón. Esto se logra por la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. La filtración glomerular sirve para que pasen los fármacos que no se encuentran unidos a proteínas y que tienen un peso molecular inferior a los 70.000 Daltons, es decir, con un peso molecular pequeño. Este paso puede estar condicionado por la edad, el embarazo y algunas sustancias y algunas patologías del individuo. La secreción tubular se lleva a cabo en forma pasiva y mediante transporte activo. En general, los fármacos utilizan los mismos sistemas de secreción tubular que usan las sustancias endógenas, es decir, lo que el cuerpo produce, por lo que el proceso en ocasiones es poco selectivo e interviene en ella la mayoría de los fármacos. Los fármacos que se excretan por esta vía, por secreción tubular, no importa cuál sea la fracción libre y la fracción que tienen unida a las proteínas, siempre que la unión sea reversible, pero hay que tener en cuenta que el transporte activo puede saturarse, por lo cual enlentecerse. Y por último, mediante la reabsorción tubular, los fármacos que hayan sido previamente filtrados o secretados a los túbulos renales pueden ser reabsorbidos, volviendo así a la circulación sistémica. La reabsorción puede ser pasiva o activa, es decir, con gasto o no de energía y utilización de las proteínas. La reabsorción pasiva, en la que no se gasta energía, las sustancias ácidas y básicas dependen del pH del medio y así, alcalinizado o acidificado, pueden modificar la orina también. Mientras que los ácidos débiles y los ácidos básicos son más fácilmente absorbidos, los que tienen grandes concentraciones ácidas o básicas se reabsorben más lentamente. Después de la vía renal, que es la que más medicamentos excreta o elimina, sigue la vía hepático-biliar. A través de la bilis, generalmente por esta vía, se produce la eliminación de sustancias o compuestos de peso molecular alto. Es a base del transporte activo y es útil para algunas infecciones de las vías biliares. Los fármacos pueden ser eliminados también por medio de las heces. La excreción pulmonar es importante para los anestésicos generales inhalados y otros compuestos que se administran por vía inhalada. Sin embargo, también algunos otros medicamentos pueden eliminarse por la excreción pulmonar o por la respiración, como es el alcohol. Por eso, es una manera práctica de medir cuando una persona lo ha ingerido. La excreción de la leche materna es importante también porque las cantidades de medicamentos que se pueden pasar a los niños en la lactancia, aunque son pequeñas, van a influir o van a modificar también su estado y muchas veces pueden producir intoxicación en ellos. Hay medicamentos que se eliminan por la leche materna y hay medicamentos que no lo hacen. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta el beneficio contra el riesgo. La excreción en sudor, en lágrimas y en salivas realmente es muy poca e interviene mucho en el metabolismo de la excreción, siendo más bien secundaria y teniendo importancia en sustancias muy tóxicas. La vida media plasmática de eliminación es lo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Este es un valor importante, es un valor clave a la hora de decidir las pautas de administración. Si tenemos medicamentos que tienen una vida plasmática muy larga,
entonces se tardarán en su eliminación y consecuentemente el tratamiento del fármaco va a durar mucho tiempo. Si el fármaco tiene una vida de eliminación corta, una vida plasmática de eliminación corta, entonces también la acción del fármaco va a estar en relación a eso. El aclaramiento de un fármaco es la capacidad que tienen los órganos encargados de eliminarlo para hacer su trabajo, es decir, para eliminarlo. Podemos hablar entonces del aclaramiento renal, el aclaramiento hepático biliar, el pulmonar, el intestinal o por medio de la defecación, por la leche materna y aunque prácticamente no es importante, el aclaramiento por la saliva, por las lágrimas y por el sudor. Se ha contemplado que estos son datos importantes en virtud de que un fármaco para ser eliminado completamente del organismo tarda aproximadamente 5 vidas medias. Debemos tomar en cuenta, pues, que la vida media es el tiempo que necesita el organismo para eliminar la mitad de la concentración del fármaco en el cuerpo. La primera vida media, pues, se elimina la mitad. La segunda, la mitad de la mitad o el 25%. La tercera, la mitad de la mitad de la mitad o el 12.5% y así sucesivamente. Y no está de más volver a insistir que las enfermedades hepáticas y renales son importantes, pues, en relación a la vida media de los medicamentos y, por supuesto, a la capacidad de llevar acción en el cuerpo.